amigas, el Jardín del Palancia. Y de jardín a jardín nos venimos al Jardín del Estornel, un bonito hotel que se encuentra también localizado en la localidad de Navajas y que si tienen el gusto pueden conocer. Aquí estoy muy bien acompañada porque este pasado fin de semana ha tenido lugar, pues Navajas se ha convertido, digamos, en la ciudad de la poesía. Y nos va a contar eso José Antonio, que está a mi izquierda y ya lo conocen, pero yo tengo a mi derecha, José Antonio me lo ha presentado, Antonio Carvajal, que los amantes de la poesía se habrán quedado de piedra, pero claro, no todo el mundo entiende de poesía. Vamos a hablar de él y vamos a hablar con él. Solamente les puedo decir que es un grandísimo poeta, pero es que tiene un punto a favor enorme, y es haber nacido en Granada. Entonces, eso ya le da a uno el arte que a lo mejor los demás no tenemos. Pero el poeta, que tiene ya una edad, comenzaría no sé cuándo. Y a mí me encanta, soy una auténtica cotilla por saber cuándo la gente comienza a escribir. La gente que se dedica a escribir, ¿cuándo comienza? ¿Es el niño el que tiene la poesía dentro? ¿Es el adolescente, el adulto? En mi memoria, yo no me veo de niño escribiendo. Me veo repitiendo los versos, algunos que decía mi madre, que me decía el romance de San Antonio, ese tan bonito de Antonio Divino Antonio, cuando San Antonio encierra los pajaritos para que no se coman la cosecha de su padre y luego lo va soltando, que lo canta muy bien, ese romance está muy bien cantado por, ahora se me va el nombre del que lo canta, que es un señor de Castilla, y que tiene una fundación, y que no me acuerdo lo mismo del nombre, pero ve. Y se mete uno en internet y sale el Antonio Divino Antonio, se mete y sale quien lo canta. Y me cantaba mi madre eso, y mi abuelo que me contaba chascarrillos en verso y me decía trabalenguas. De tal manera que cuando yo llegué a Alberti a leer el poema El Bosco, el diablo hocicudo, cipelambrudo y toda esta serie de cosas, yo inmediatamente me acordé de mi abuelo que me enseñó aquello de tengo una cabra ética, perleticuda, con igual teoticuda. Pero escribir, lo que se dice escribir, yo empecé como todos mis compañeros, escribiendo las redacciones obligatorias en la clase de lengua y literatura española, que entonces teníamos que leer en voz alta todos y teníamos que escribir todos. Era una cosa que se hacía en la escuela y luego el que podía pues seguía escribiendo y el que no le apetecía pues no escribía más. Y el descubrimiento de la poesía se lo debo a un compañero que no le gustaba nada la poesía, no le gustaban los versos, no los entendía. Y tanto que él dice, a mí lo que me gustan son las matemáticas y yo lo que quiero es ser ingeniero, y lo fue. Y tenía un hermano que sí le gustaba leer la poesía, era mayor que él, y fue el que me dejó un libro de Claudio Rodríguez, y me dejó una antología que se llamaba 20 poetas españoles de hoy, de Rafael Millán, y entonces yo allí con sus fotos y sus caras, pues me di cuenta de que siendo poeta, pues te hacían fotos y te publicaban cosas. Pero yo tardé en pasar al verso, porque no tuve nunca hasta los 19, 20 años quien me enseñara cómo se hacen los versos. Y cuando tú empiezas de oído, de imitación, a escribir, y luego te comparas con los modelos que has tomado, oyes y te entra por los ojos que aquello no es. Y ya tuve la suerte un día de que me presentaron a un señor que luego fue intimísimo amigo mío y al que yo le agradeceré toda la vida lo que hizo por mí, que me dijo, mira, tienes que evitar los sonidos que tú óyete y evita siempre los sonidos feos. Es decir, no digas nunca va a acabar, porque la boca se te queda abierta, va a acabar, parece que no acaba nunca. Tú di, por ejemplo, va a terminar, que ya has quitado una A, pero no digas nunca va a acabar. Y luego ten en cuenta que para que los versos suenen bien, tienen que tener los acentos en su sitio.
No me dijo cuál era el sitio. Dije, pero tú pega el oído y verás cómo tú descubres. Y entonces fue cuando empecé a estudiar métrica. Yo tenía entonces 19 años, no, 18 años y unos días. No había cumplido los 19. Y desde los 18 años hasta los 78 que dejaré el día 14 de agosto, porque a partir de ese día entro en los 79, pues me he dedicado y sigo estudiando métrica. Claro, me he dedicado tanto que he vivido de eso, de esa afición inicial. Todo mi trabajo, yo no solamente he cotizado a la seguridad social, eso que se investiga tanto ahora en los políticos, yo solamente he cotizado como profesor y en concreto como profesor universitario, porque también ahí la suerte me ha acompañado y la libertad que da en la universidad, o que daba, porque ahora la gente se queja mucho, pero la gente se queja de todo, la libertad que da la universidad. En la investigación, en la docencia, en las relaciones humanas. Es tan maravillosa que si de algo estoy agradecido en la vida, es al amigo que me avisó, me dijo, hay una plaza vacante, concursa, presenta tu currículum. Presenté mi currículum y curiosamente, las 3 veces que yo he concursado, primero para el contrato primero y luego para ascender en la escala laboral, porque hasta que saqué la plaza y me convertí en funcionario, todas las adjudicaciones de las plazas a mí fueron recurridas y en todas me la dieron y resolvieron los recursos a mi favor. O sea que yo he tenido una vida de lucha, he tenido una vida, pero en ese terreno no me he creado enemigos. La lucha es que todo el mundo cree tener unos méritos y es bueno que luche por sus méritos, porque si no luchan por sus méritos, entonces estamos en una sociedad entreguista y vana. Y hay que luchar por las cosas en las que uno cree y por las cosas en las que uno se esfuerza. Y ya digo, y a partir de ahí, ese estudio de la métrica, pues en una cosa que llevamos tantos siglos de tradición. Pues yo he sido capaz de definir una cosa que estaba, pero que nadie había definido, que es la llamada rima en caída, que consiste en que para la rima a todos nos enseña que tiene que ser desde todos los sonidos desde la última vocal acentuada. Por ejemplo, pues, verano, océano. pero claro, la Academia de la Lengua dice, no, hay que decir océano y hay que poner la tilde en la E. Pero los poetas ponen océano y entonces hacen una cosa, trasladan el acento de sitio y hacen la rima. Pero en el caso de la rima, y eso es un fenómeno que ya el primer gramático español, que es Nebrija, ya lo describe. Y Góngora lo aprovecha para hacer poesía burlesca y hacer sátiras absolutamente feroces. Como el soneto aquel que dice, el conde mi señor se fue a Nápoles, el duque mi señor se fue a Francia, que es un soneto demoledor. Pero la rima en caída es otra cosa. El acento sigue en su sitio, pero hay vocales que permiten que se rime después del acento. Por ejemplo, lluvia rima con música, pero también puede rimar con antigua. ¿Y cómo es eso posible? Pues porque el acento que está en antigua está en la I, pero luego está la U y la A. Esa U y esa A te están remitiendo en el oído a música y a lluvia. Entonces, ese juego de vocales que hay. Es como si tú rimas Valencia con delicia. Separas el acento y estás rimando. Esto, pero bueno, como siempre que uno da una idea nueva, pues te lo discuten, se enfadan contigo, te llaman de todo, hasta que llega alguien con mucho prestigio y se encuentra con que hay poemas de los judíos sefardíes de la zona de Bulgaria y el Mar Negro
que tienen poemas donde ese fenómeno se presenta. Entonces el señor, que es la persona más prestigiosa en métrica española, que se llama don José Domínguez Caparrós, que acaba de jubilarse como catedrático de la UNED, dice, posiblemente esta práctica de rima obedezca a lo que Antonio Carvajal llama rima en caída, y entonces todo el mundo empieza a respetarme. Aparte de eso, pues la rima de cabo doblado, que es, todo el mundo sabe, o ha debido saber, porque todos tenemos que haber estudiado algo, para que nos den el certificado de grado escolar. Todo el mundo sabe que hay una obra que se llama El Quijote. Muy poca gente la abre. Y muy poca gente, una vez abierta, se atreve a entrar. Pero se entra, hay algunos que entran. Y entonces, al principio del Quijote, Cervantes se burla de una práctica de la época, que son de los sonetos laudatorios al autor y a los libros. Y escribe unos poemas burlescos que no sabemos si son inventos suyos, porque también otros poetas que coincidieron con él en la cárcel de Sevilla los practican, que son los versos de Cabo Roto. Entre otros, pues, hay uno que ponen siempre en los libros de texto que dice, hablando de Celestí, libro en mi opinión de mí, si encubriera más lo humano. Hablando de Celestina, libro en mi opinión divino, si encubriera más lo humano. Entonces, ¿qué hace? Que suprime la última sílaba, le quedan los versos agudos y consigue la rima. Pero claro, eso es un juego muy bonito, que te lo puedes encontrar, por ejemplo, hay zarzuelas donde está de broma eso. Por ejemplo, el año pasado por Agua, pues decía, ¿no sería muchísimo mejor cerrar un paragüitas de los dos y así juntitos, agarraditos, marcharnos al café de San Marcial, mandar que nos preparen enseguida un solomillo y unos langostí, y unas croquetas, y unas chuletas? ¿Qué tal? No me parece mal. Bueno, pues ese recurso es facilísimo de imitar y se llaman versos de cabo roto porque coges la palabra y la parte, le quitas una parte y la rompes la palabra y rompes el verso, porque lo haces agudo cuando lo que se espera es que los versos castellanos sean llanos. Hasta ahí muy bien. Pero ¿qué pasa si coges la sílaba que suprime del verso y la pasa al verso siguiente? Y la pasa al verso siguiente, y la pasa al verso siguiente, y la pasa al verso siguiente. Que no está rompiendo el cabo del verso, está doblándolo. Bueno, ese nombre lo he puesto yo. Me lo han admitido. Me lo discuten también el procedimiento. Pero en fin, no lo he inventado yo tampoco el cabo doblado. El cabo doblado lo inventa, que se sepa hasta ahora, que es lo primero que se ha descubierto. Primero está en Horacio, en la Oda segunda dedicada a Augusto, donde coge la palabra uxoris, y entonces termina el verso con u, un guioncito, y luego sigue xoris, que ya eso a los humanistas les dio muchos quebraderos de cabeza. Y hubo un poeta mexicano, pero que anduvo por todo el Caribe, los países del Caribe, e incluso llegó hasta, que se sepa, hasta el Japón, y es el primero que hace haikus en español. Eso que está ahora tan de moda, este señor lo hace un siglo antes que todos los demás. Y entonces hace un soneto sin ripios. Y el soneto sin ripios es una preciosidad porque es dificilísimo. Y dice, gozaba yo a Bogotá, te miré y me fui. Pero claro, hazme una frase de 14 sílabas, ¿es un verso alejandrino? Bueno, de 14 sílabas, que la vayas cortando, vayas doblando las palabras, vayas cortando las palabras y doblándolas, y que dé el resultado musical de que tenga las rimas distribuidas como exige el soneto. Eso es dificilísimo. Y aunque diga la gente, no, esto es un ejercicio de circo y esto no es poesía, eso es poesía porque es creación con la palabra. Y la poesía, pues bueno, pues es lo mismo que la escultura se puede hacer modelando barro.
para luego hacer un molde y sacar un bronce, y una vez que has sacado el bronce, sacar una copia de mármol sacándole los puntos. Lo mismo, pues la poesía se hace con moldes. Y vas metiendo las palabras para que las palabras se moldeen y adquieren una cosa esencial en poesía, que es forma. Porque si tú no das forma, pues como distingue la poesía, sea en verso, sea en prosa, que también la prosa es una forma de la poesía, del uso habitual del habla, o como distingue un poema del prospecto informativo de un medicamento. Ahora, claro. Estoy alucinando yo con la clase magistral de poesía que estoy recibiendo, pero hasta el momento José Antonio no me ha dicho por qué es conocido Antonio. Y yo sé que vosotros no traéis a cualquiera, traéis a los mejores. Y como él, en su sencillez, no va a hablar del mismo, cuéntame tú y cuéntale a los espectadores con quién tenemos el gusto de estar. Tenemos el gusto, la satisfacción, el honor de estar con una persona que sabe un montón de cosas, que sabe, sobre todo, sabe de poesía y que dice las cosas claritas, sin mucho circunloquio. Lo que pasa es que su abundancia de corazón hace que la lengua se desparrame, sea como un torrente a la hora de contestar. Porque tú le has preguntado, ¿cuándo empezaste a escribir poesía? Y él te ha dado una clase magistral. Pero eso es abundancia de corazón. Antonio estuvo aquí en el cuarto encuentro de poesía, cuando hicimos un homenaje a Diego Jesús Jiménez, porque Antonio y Diego eran muy buenos amigos y tenía que estar aquí necesariamente. A partir de ese momento, su humanidad, su manera de comportarse, su afecto, hizo que mantuviéramos una relación bien que epistolar, pero una relación a distancia. Nos alegramos mucho cuando, después de pasar por Navajas, obtuvo el Premio Nacional de Poesía. Eso fue en el 2012, si no recuerdo mal. Y en esta ocasión estamos ahora en el grupo de lectura de Navajas, que es el que organiza estos encuentros. Estamos haciendo volver a poetas que ya habían estado o que no habían podido estar hasta este momento. Bueno, el grupo de Navajas, durante los 13 encuentros de poesía que lleva celebrados con ha tenido 8 premios nacionales de poesía como poetas invitados. De entre todos, en esta ocasión, ha sido Antonio el que, con una generosidad sin límites, si tuviéramos la oportunidad de ver los correos que hemos intercambiado, veríais que yo le digo que no tenemos un duro, Antonio, y queremos que vengas. Y él me contesta, no queremos dinero, preparadnos comida y cama y no queremos dinero, y nos vamos para allá. Y aquí está Antonio Carvajal Milena, que no solo es un gran poeta, sino que es una gran persona. Y ese yo creo que es la característica fundamental de Antonio Carvajal. Antonio, cuando uno comienza a escribir, pues están los concursos literarios, los concursos de poesía, y siempre pues se agradece ganar algo, lo que sea, un primero, un segundo, tercero. Parece que es la valoración del público, del jurado, a un trabajo. Y a los que nos gusta escribir nos gusta que nos lo agradezcan de esta manera. ¿Recuerda ese primer concurso que seguramente con miedo se presenta uno y gana y tampoco se lo esperaba y se queda así con los ojos como diciendo, ¡guau! ¡Reconocen mi obra! Bueno, pues hace unos meses mi amigo y admirado poeta por tantas cosas, y sobre todo, y además el gran teórico y escritor, que es el profesor Genaro Tanés, poeta estupendo, que tenía un hermano que era una maravilla como novelista, y tuvimos la desgracia de que se muriera, que era Manuel Tanés, el autor de, entre otras novelas, de Hijas de Eva, donde yo colaboré haciendo un romance muy malo. Un romance de esos de ciego, contando cómo una partida de bandoleros y sublevados y gente así coge a una pareja de la Guardia Civil por estos montes de Valencia
y la descuartizan y la hacen mijillas como si hubieran partido una aspirina, hubieran machacado una aspirina, porque además era el centenario de la aspirina ese año y tal. Bueno, pues Gerardo Tanés me recordaba que yo había concursado a un premio para bachiller, para estudiantes de bachillerato, que se había convocado con ocasión del centenario de Martínez de la Rosa. Martínez de la Rosa, al que la maldad española descalificó llamándole Doña Rosita la soltera, Doña Rosita la pastelera. Doña Rosita la soltera de lo de Lorca, pero está basado en Doña Rosita la pastelera. Bueno, Rosita la pastelera, Martínez de la Rosa es uno de los próceres que elaboran la Constitución de Cádiz, y era un hombre que quería la convivencia y la paz entre los españoles. Y bueno, le costó, algo consiguió. Lo que pasa es que, claro, era un hombre que no se definía ni por uno de los bandos. Pero en fin, entre otras cosas, él era un escritor muy discreto, muy elegante, muy bueno en algunas cosas. Es el primero que escribe, que yo sepa, después de Calderón, una tragedia sobre el tema de los moriscos con el Aben Humeya. Escribe una biografía novelada preciosa de Isabel de Solís, y además traduce en verso elegantísimo, traduce la epístola a los pisones, que es el arte poética de Horacio, entre otras cosas. Y entonces nos convocan a un concurso, y yo estaba en ese momento estudiando, entonces se llamaba preuniversitario, y yo empezaba a escribir. Yo no me había tomado todavía en serio la escritura, estaba, bueno, pues haciendo mis pinitos. ¿Y qué hice? Pues me presenté y hablé con mis compañeros y presenté pues, un poema con mi nombre, porque no podíamos presentar nada más que uno, y luego poemas con los nombres de mis compañeros. Presenté 10 o 12 poemas, que me los premiaron todos, pero no me dieron el primer premio, porque yo presentaba poemas en forma métrica, digamos, tradicional. Y le dieron el poema a una chica, le dieron el premio a una chica que escribió un poema muy bonito, estupendo, en verso libre, que era lo que se estaba poniendo de moda entonces de una manera exclusiva. Y entonces yo no gané el primer premio, ¿no? El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, toda la pedrea me la llevé. Y claro, como iban a nombre de los compañeros los poemas, pues fuimos todos a cobrar. ¿Y qué hicimos? Pues aquellas pesetas que reunimos, nos juntamos todos, incluso y nos dimos una merendona, pero de la buena y sana, con todos los compañeros del curso. Y aprendí dos cosas. Primero, que llevaba razón Cervantes en que el primer premio lo gana el interés y el segundo se lo lleva el mérito. Porque mi poema poéticamente era mejor que de la chica. Pero el interés de los demás era que la mayoría de los miembros del jurado estimaban que la poesía tenía que ser en verso libre, y entonces no miraron más. La cuestión de forma, fíjate. Y por otra parte, pues aprendí que la vanidad, porque la chica no volvimos a saber de ella, y aprendí la fugacidad de la gloria y la vanidad del mundo. Porque la chica, pues le hicieron una entrevista, salieron en la prensa, la pobre, claro, no podía imaginarse aquella celebración, claro, te estoy hablando de los años, del año 61, el curso 61-62, y la pobre chica aturdida completamente y agobiada por la vanidad del mundo hasta el punto de que dejó de escribir. Y entonces es evidente que la poesía necesita expansión, necesita comunicación, porque si no comunicas, ¿para qué escribes? Si no expones, ¿para qué pintas o esculpes? Si no estás luchando porque un diseño tuyo para que eres arquitecto, es decir, el arte necesita ser comunicado. Pero el arte necesita ser comunicado desde el asiento firme de una convicción en lo que estás haciendo. Lo que no puede ser es estar sometido a
a eso que de la verbena de la paloma dice don Hilarión con tanta gracia. No me preocupa el que dirán, sigo la pública opinión. Que entonces yo no he nacido para seguir la pública opinión. Perdón, que me está sonando el teléfono inoportunamente. Pues quiero hablar ahora con José Antonio, porque me imagino que en el taller de lectura que realizáis también habéis leído poemas de Antonio. Ahora que no nos oye, ¿cuál es la opinión así general de los lectores respecto a su poesía? Porque es difícil leer poesía y es más difícil entender la poesía. No, nosotros no tenemos un taller de lectura en sentido estricto. Nosotros leemos un poco de todo. En el grupo de lectura leemos poesía, leemos prosa, comentamos noticias, pero en cuanto a la poesía, cada lector elige sus poemas. Este año los poemas han sido de todos los autores que han pasado por Navajas a lo largo de los 13 encuentros de poesía. Cada lector ha elegido un autor y de él un poema. De Antonio Carvajal no hay ninguno, porque él es el poeta invitado. Y en esta ocasión no hay poemas de Antonio Carvajal. Ahora, sí hemos leído otros poemas de Antonio Carvajal. Y yo diría que la poesía de Antonio es una poesía seria con retranca. Siempre tú lees los poemas de Antonio, los lees 2 veces y entonces te das cuenta de o crees que te has dado cuenta de la auténtica intención del poeta. Porque él, yo no sé si sabe que, bueno, sí lo sabe, claro, él sabe que el lenguaje es moldeable y él moldea el lenguaje. Lo toma las palabras, las pone en el sitio en el que deben estar y cómo deben estar. Entonces es fácil leer sus poemas y entenderlos también lo es. Esa es mi opinión acerca de la poesía de Antonio. Y Antonio aprovecha la poesía para decir todo aquello que en un discurso normal del día a día no se puede decir, o bien por respeto, o bien por el que dirán, o bien por todas esa prudencia que uno tiene a la hora de expresarse, pero dices, a lo mejor esto escrito en poesía lo digo igual y quedo bonito, quedo como un rey. Yo desde que me aseguré que me pagaban la pensión y que podía decir lo que quisiera, soy bastante deslenguado. Y además, desde hace muchísimo tiempo, hay respetos humanos que no entiendo y que por lo tanto no practico. Yo comentaba ayer a una sobrina mía, lo que me enfada, que lo que más me gusta de los postres, y sobre todo si son flanes, es el fondillo que queda en el plato. Pero yo cojo mi cucharita para tomarme ese fondo, que es lo que me apetece realmente, que para eso he pedido el flan, y no me lo puedo comer porque están muy mal diseñadas las cucharas y los platos. Los platos de postre, según el postre, así tendrían que tener el diseño. Y un día, estando reunido un grupo de amigos, entre ellos con una amiga pintora maravillosa, la primera pintora que ha ingresado, como en su condición de pintora, en la Academia de Bellas Artes de Granada, secularmente varonil. Había mucho cura y mucho marica también, pero entraron. Esto de marica lo digo simplemente como descripción, no emito un juicio de valor, no vayamos a tonterías. Y es ella la primera pintora que entra. Y estábamos comiendo y yo había pedido un flan de postre y luchando allí con la cucharilla y de pronto cogí el plato y hice con el plato tan y lo lamí. Y me dijo, Antonio, estás cada día más asilvestrado. Digo, eso es lo que yo quiero. Y a partir de ahí me asilvestré. Pero luego hay cosas que se hacen y que no se publican porque no escribimos todo lo que pensamos, ni escribimos todo lo que decimos, ni en materia tampoco de importancia. Yo me acuerdo que
el llamado rey mérito, o le han puesto una E por delante, pero sigue teniendo mucho mérito este señor, pues llegó a Granada con su estación de esquí. Granada tiene una estación de esquí y tiene un sitio que se llama Sierra Nevada y tiene el monte más alto de la península, 3,5 kilómetros de altura, que luego se cubre de nieve. Y el hombre pues pegó por allí un resbalón y parece ser que se partió la cadera y tal. Según los carnavales de Cádiz, no fue eso, fue que un niño vio al rey con el fondo de nieve y vio la cara del rey, creyó que era un billete de 10.000 pesetas, se tiró a cogerlo. Eso era lo del Festival de Cádiz. Pero luego viene la maledicencia, porque la gente se olvida. Y eso nos lo enseñó Cervantes en el licenciado Vidriera. Cuando el licenciado Vidriera llega a Salamanca, descubre con gran asombro y maravilla que de los hombres se hacen los obispos. De los hombres también se hacen los reyes. Que dice, es que este rey muy bravo de entrepierna, como bien, como buen burbo. Eso demuestra que su bisabuela o tatarabuela, doña Isabel, pues le transmitió unos genes estupendos que demuestran, que garantizan la continuidad de la monarquía borbónica en España como quería el Papa. Bueno, yo hice un poemita sobre eso. Entonces la gente decía que se le buscaban niñas muy bonitas y tal. Como bien. Entonces yo dije, Su Majestad el Rey no pesca cachalotes. Su Majestad el Rey prefiere otros deportes. Sobre la mar, la vela. Sobre el monte, el esquí. Que se quite la sangre donde haya un buen desliz. Pero yo eso no lo he publicado escrito. ¿Y por qué no lo publico escrito? Pues porque no deja de ser una broma. Lo mismo que ahora, con ocasión del cambio de ministro de reforma del gobierno que ha hecho mi admirado Pedro Sánchez, yo admiro a Pedro Sánchez, porque ser capaz de gobernar en la España de hoy, eso es un milagro. Yo creo que este señor nos lo ha mandado la providencia para que, a ver si aprendemos a dejar de ser tan tontos como sociedad como estamos siendo. Bueno, pues Pedro Sánchez ha cambiado a mi admirada, porque yo la admiro mucho por su gestión, tanto de consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, como en su etapa de ministra de Cultura. Ahora ya no la sigo porque son otros motivos. Pero me entero, porque me lo dicen los amigos, que Pedro Sánchez ha cambiado a Carmen Calvo por Nadia Calviño. Qué curioso. Calvo, Calviño, hay ahí una derivación y un diminutivo. Entonces yo he hecho una oda triunfal para Pedro Sánchez, que dice: ¿qué garbo tiene mi niño, que ha cambiado un chocho calvo por un chochete calviño? Pero no admito que ningún facha utilice mis versos en contra de Pedro Sánchez. Yo hago eso desde la admiración a Pedro, porque es muy difícil que un hombre joven como él sea capaz de controlar el aparato viejo de su partido y hacer las sustituciones oportunas que cree necesarias. Y eso es admirable, y eso es lo que yo estoy celebrando. No estoy haciendo una crítica ni riéndome de las ministras ni nada de eso. Estoy señalando esa capacidad de cambio que este hombre tiene. Y entonces esas cosas, bueno, se las manda a los amigos, hace un juego y ya te he dicho 2 poemas sin darte cuenta, te has percibido. Puedo decirte más, pero nos señalan que nos estamos pasando de hora. Pues yo no, pues para finalizar, para no pasarme de hora, lo que sí que quiero decir es que Antonio será un gran poeta, no lo dudo, pero es un grandísimo orador. Son de estas personas que se te cae un poquito la baba escuchándolos, de verdad, José Antonio, y encima tiene esa gracia del sur, que no todo el mundo tiene, y es esa cabeza tan bien puesta,
también puesta para poder hablar de tantísimos temas y encima con gracia sobre todo. Pero yo quiero acabar un poquito contigo para que me cuentes cómo ha ido este fin de semana, o háblame sobre este fin de semana poético que organizáis todos los años en Navajas y que no puede con él ni la pandemia famosa. Puestos ya a acabar, me gustaría que acabaras conmigo, pero vamos a dejarnos de juegos de palabras. Navajas celebra desde hace 14 años, porque hubo un año en el que no se pudo celebrar, los encuentros de poesía de carácter amoroso. Esto fue un invento de Rogelio Blanco, cuando fue director general del libro Archivos y Bibliotecas. Rogelio Blanco es amigo mío, me propuso que hiciéramos esto y empezamos a hacerlo. Empezamos en barbecho, nosotros como Dios nos dio a entender. ¿Qué hicimos para conseguir esto? Mejor dicho, ¿qué objetivo se perseguía con los encuentros de poesía? Uno fundamental era que las personas estuvieran leyendo poemas, leyeran poemas. Y por eso los encuentros tienen siempre este formato. Lectura por parte de los miembros del grupo de lectura o de cualquier persona que quiera venir al grupo de lectura. Hay muchas personas entre los lectores que no son socios ni miembros del grupo de lectura. En el grupo de lectura acogemos a todos. Cualquiera que quiera venir con buena voluntad y con voluntad de aportar y de aprender de entre todos, esa persona es bienvenida. Hicimos estos encuentros, tuvimos la gran suerte de poder contar con poetas de la altura de Antonio, de la altura de Félix Grande, de Paca Aguirre, de Antonio Hernández, de Luis Alberto de Cuenca, de Mestre, ya digo que hay 8 premios nacionales de poesía en 13 años. 8 premios nacionales de poesía, de los cuales el único que había sido premio nacional antes de haber venido aquí era Félix Grande. Todos los demás fueron premiados con el Nacional de Poesía después de haber pasado por Navajas. Y yo eso lo aprovecho para hacer la broma siempre. Cuando quiero invitar a algún poeta, le digo, si quieres el Premio Nacional de Poesía, tienes que pasar por los encuentros de Navajas. Y esta ha sido la trayectoria de estos encuentros, que ya queremos que continúen, pero que continúen atrayendo a gente joven, porque es de la única manera que esto va a tener continuidad. Si los jóvenes se toman en serio que la poesía no solo es un arma cargada de futuro, sino que además es el modo como la humanidad desde siempre ha escrito las cosas importantes, las cosas que le interesan. Todos los grandes libros de la antigüedad son poemas. La Biblia, el Mahabharata, el Ramayana, Gilgamesh, todo esto son poemas. Y esto lo han escrito los pueblos desde siempre para que perdurara. Pues muchas gracias, José Antonio, y con esas palabras nos despedimos de José Antonio, nos despedimos también de Antonio. Como estamos en pandemia y las medidas son las que son, pero podemos ponernos a distancia y que nos vean sin máscara. Sí, claro. Porque yo tengo un verso que dice: feliz quien ve su rostro sin máscara. Pero eso lo escribí yo hace muchísimos años, eso está en mi segundo... Eso tiene ya... eso va a cumplir... hace 50 años que lo escribí, y el año que viene hace 50 años que publiqué el libro. Feliz quien ve su rostro sin máscara, es decir, feliz quien no tiene que engañarse a sí mismo. Y supongo que los espectadores, por ver mi cara no me lo van a agradecer, pero por ver la tuya sí. Bueno, a mí ya me tienen muy vista, pero no hay ningún problema. Bueno, hacemos así, nos ponemos la mano... Tenemos la distancia, estamos todos vacunados también. Es suficiente. Es un striptease cortito, y si nos hacen una foto fija y eso, pues... Entramos... yo por respirar, porque Yo creo que al poeta lo conocerán con máscara o sin máscara. Quien no lo conozca, porque a lo mejor no es amante de la poesía,
creo que debería leerlo. Así que vamos a buscar, hoy en día es muy fácil buscar en Google Antonio Carvajal y nos sorprenderemos, pero yo me he sorprendido y me quedo de verdad admirada y te doy muchas las gracias por lo buen orador que eres, porque tienes una facilidad de palabra impresionante y sobre todo como yo he dicho antes, ese deje que solamente tenéis la gente del sur que hace broma de lo que no es broma, pero encima con gracia y con salero. No todo el mundo nos podemos permitir esas cosas. Y ser un gran poeta, ser un gran orador y como estoy seguro José Antonio me va a confirmar, una gran persona, pues ya es un triplete que bueno, ya quisieran los olímpicos para sí. La gracia en España, bueno, en todo el mundo, pero la gracia en España había mucha. Y con esto de la corrección política y tanta tontería y tanta banalidad, que no llevan más, bueno, sí, me parece muy bien y apoyo y lucho por ciertas reivindicaciones. Por ejemplo, pues la defensa y el respeto y la colocación de la mujer en su plenitud humana. Y la prueba la tiene en que yo, de las dos óperas que he estrenado, la primera es sobre Mariana Pineda, donde la pongo como heroína de la defensa de la libertad, y no por amor precisamente, sino por convicción ideológica. Y la segunda obra que he hecho, ya está también estrenada, con las dos con música de Alberto García de Mestres. La segunda ópera es Juana sin cielo, que es la pobre doña Juana de Castilla, Aragón y León, a la que declararon loca por intereses políticos y fue víctima de su padre, víctima de su hijo, víctima de su nieto, y solamente hubo una persona que la protegió un poquito, que era un bastardo, por decirlo en fino, que descendía de un papa humano por parte de padre, de un rey humano por parte de madre, y que se llamó Francisco de Borja, que fue el único que le echó una mano a la pobre señora, mientras que los demás, incluso la propia hija de Borja, marquesa de Denia, la maltrató físicamente. Y que yo sepa, quitando a don Benito Pérez Galdós, que escribe una tragedia impresionante que se llama Santa Juana de Castilla, y Antonio Carvajal, que la ha llamado Juana sin cielo, yo creo que somos de los poquitos que no utilizamos el adjetivo repulsivo de loca para aplicárselo a ella. Loca, pero loca por amor, como diría Juana. No, loca por amor no, loca por dignidad. Pues así nos hemos quedado, así me he quedado yo también, loca después de oírle y admirarle de verdad. Todo un placer poder compartir esa mañana con usted aquí en el Jardín del Estornel en Navajas, y espero que siga visitando Navajas con frecuencia y nos permita admirar su poesía y también todo su vocabulario. Pues Caminito de Teruel, me cantaba un estornel, una canción muy bonita. Admirable, con estas palabras nos quedamos. Gracias por estar ahí.